La Fundación Encarga, a través del Centro de Consejería Cristiana, presenta su programa Escuelita para el Corazón. Porque el corazón del problema es el problema del corazón. Sean todos bienvenidos. Hola Redil del Sur, hola Iglesia y hola a todos los amigos y amigas que se conectan con nosotros en este día. Bienvenidos a Escuelita para el Corazón. Gracias por estar en este episodio número 5. Hoy es la quinta entrega de esta primera temporada que hemos denominado Entendiendo el Corazón. Y como siempre en esta temporada acompañándome está nuestro querido amigo y hermano Alejandro, a quien yo quisiera hacer la primera pregunta y es, Alejandro, que nos ayudes un poquito a ubicarnos en lo que hemos estado construyendo en esta primera temporada, que nos ayudes a ver cuáles son las preguntas que hemos estado contestando y poder hilar un poquito hasta el día de hoy lo que precisamente trataremos de ver en este episodio, quinto episodio de nuestra primera temporada. Así que ayúdanos por favor a entender lo que hemos venido mencionando en estos últimos episodios, Alejandro. Claro que sí, un saludo cordial, querido pastor, y un saludo muy especial a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, y muchas gracias por dejarnos entrar en su casa en el día de hoy. Nosotros hemos girado en torno al problema del corazón y hemos señalado que el problema del corazón es el corazón del problema, es decir, que nuestro problema no está por fuera de nosotros, sino que está en nuestro interior. Entonces, nos hemos acompañado de 4 preguntas que hemos respondido en los capítulos precedentes. La primera pregunta que nos hicimos es si el ser humano tiene algún problema, si tiene o no problemas. Y la conclusión a la que llegamos es que sí, que el ser humano tiene un problema que ha heredado del pecado de Adán y Eva, con el cual se introdujeron en la humanidad el miedo, la vergüenza, la inseguridad y sobre todo la pérdida de identidad. Y nuestro segundo episodio fue acompañado por la pregunta de, bueno, entonces si el ser humano tiene un problema, ¿cuál es el problema del ser humano? Y va enlazada con el asunto de la construcción de una identidad por fuera de Dios. Si se puede construir una identidad por fuera de Dios, eso pues seguramente ya también hemos respondido que a esto han intentado dar respuesta a las ciencias sociales, pero no hay una propuesta realmente para cuál es la identidad del ser humano. La identidad nuestra, respondimos aquella vez, es que está de cara a la verdad de Dios en nuestra vida. La tercera pregunta que nos hicimos correspondiente al tercer episodio es cómo funciona el corazón. Y dijimos que el corazón tiene varias características. Una es que es dinámico y que en la Biblia el corazón representa el pensamiento, las emociones, las decisiones, representa todo ese juego interno que nosotros tenemos, como esa relación que existe fundamentalmente entre nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Y vimos cómo, de manera singular, lo que aportábamos era que el pensamiento no debe ser un seguidor de las emociones, no es cierto, sino que las emociones deben ser seguidoras del pensamiento, en términos de que si nos dejamos gobernar por nuestras emociones, pues vamos a estar perdidos seguramente, vamos a tener muchas dificultades que seguramente muchos de nosotros ya hemos experimentado. Luego, nuestro episodio de la semana anterior fue ¿quién gobierna mi corazón? Y concluimos que si Dios no gobierna nuestro corazón, hay alguien que lo gobierna, porque nuestro corazón es un trono. Y entonces concluimos también que lo mejor era que sea Dios el que gobierne nuestro corazón, porque Él está reclamando ese trono para sí. Hoy vamos a responder a una promesa que hizo el pastor, y es que vamos a ver de qué manera se pueden destronar los ídolos que hemos ido construyendo y que han ido ocupando el lugar de nuestro corazón. Entonces, como lo prometido es deuda, apreciado pastor, tiene usted la palabra. Muy bien. Bueno, vamos a tratar de construir esto juntos y tratar de responder a esa pregunta que quedó pendiente
en nuestro episodio anterior, como bien señalaba Alejandro. Yo quisiera comenzar señalando que en realidad nosotros los seres humanos hemos intentado erróneamente tratar con ese problema, porque el punto es que no es imposible nosotros sentar a Dios en el trono de nuestro corazón. Es decir, me refiero a que no es nuestra iniciativa hacerlo, porque parte de los efectos de la caída y lo que ha hecho el pecado es que los seres humanos no deseamos que Dios nos gobierne. A partir de la caída, los seres humanos vivimos en rebeldía con Dios y estamos cómodos y felices en ese estado de rebeldía. Entonces, yo quisiera arrancar por allí. No es que hay una persona que está por ahí preguntándose, ay, sí, yo quiero poner a Dios en el centro. De hecho, si estás experimentando eso, es una muestra de que ya Dios se está acercando a ti. Porque Así es, lo que quiero señalar es precisamente eso, no es tu iniciativa de derrocar tus ídolos, es que Dios vino e invade tu realidad y entonces tú empiezas a darte cuenta de que hay alguien que está luchando por tomar el control de tu corazón y es esa sensación que tú tienes de necesito otra cosa, quiero otra cosa y ese es ya el Espíritu Santo trabajando en ti para que Dios tome el lugar que a Él le corresponde. Entonces, dicho eso, tenemos que volver a los inicios de nuestras conversaciones y es, pues si el problema está en el corazón, lo que se requiere es un cambio de corazón, porque es allí donde Dios se va a sentar. Y el asunto es que nosotros no podemos cambiar el corazón. El problema del corazón es tan grave, Alejandro y amigos, que no podemos solucionarlo por nuestros propios métodos y fuera de eso, no es suficiente con darle medicinas o tratar de hacer algún tipo de arreglo. El corazón no está enfermo, el corazón en realidad está muerto y se necesita es uno completamente nuevo. Lo que los seres humanos tratamos de hacer muchas veces, y eso pasa en nuestra espiritualidad moderna, es que nosotros creemos que podemos cambiar nuestro corazón con nuestras buenas prácticas. Entonces, que si nosotros tan solo llevamos al corazón al gimnasio de la meditación, por ejemplo, al gimnasio de leer libros de autoayuda, y lo entrenamos con pensamientos positivos, o lo entrenamos con cómo vincular la mente con el cuerpo y ponemos en armonía la mente con la psique, con soma, con la carne, con las ars, cómo podemos nosotros integrar esas realidades, entonces el corazón va a cambiar. Y creo que ese es el engaño más grande que vivimos, porque el corazón, de nuevo, repito, no está enfermo, el corazón está muerto. Así que el corazón no se recupera ni se arregla con buenas prácticas, con prácticas saludables, con alimentación saludable. No, desafortunadamente, nuestro corazón tiene un problema irremediable y solamente puede ser cambiado y transformado. Requiere realmente no una reparación, sino un cambio. Y el Señor lo que promete en el Evangelio es precisamente eso. Ezequiel capítulo 36 nos dice esa verdad. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Entonces aquí está, Alejandro y amigos. Dios está diciendo, mire, el problema que ustedes tienen, Israel, no se resuelve con sus propias maneras. Yo voy a intervenir en la historia y yo voy a hacer algo en ustedes. Y es que yo voy a intervenir en la historia y en sus historias para hacer algo. Les voy a dar un nuevo corazón, porque el que ustedes tienen es de piedra y no tiene arreglo. Así que lo que se necesita en realidad no es una reparación, sino es un nuevo corazón. Me hace pensar, Alejo, en Jesús y Nicodemo cuando está correcto. en esta conversación, ¿recuerdas? Justamente estaba pensando en esto. Y tiene que ver con el asunto de que, digamos, una persona que nos esté escuchando, que el Señor ha venido inquietando su corazón, dirá, pero bueno, ¿eso cómo se hace? Que es la primera pregunta, es la misma pregunta que Nicodemo le hizo al Señor Jesucristo cuando él le dijo que era necesario nacer de nuevo. Aquí el Señor lo que está diciendo es que
todo lo que venimos pensando, todo lo que venimos haciendo, quizás esas ayudas que nos hemos proporcionado a nosotros mismos, esos consejos que nos hemos dado a nosotros mismos, no son útiles. Entonces, la persona que nos está escuchando y que ha estado con algún tipo de inquietud, que el Señor está como magnificando quizás esa desazón que tiene en su corazón y está preguntándose, bueno, pero ¿cómo? La misma pregunta que Nicodemo hizo, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo yo hacer cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Será posible que yo entre nuevamente en el vientre de mi madre? Como preguntaba Nicodemo. ¿Cuál es la idea aquí? Sí, 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 volviendo a esa escena porque es maravillosa. Recordemos que Nicodemo es un principal entre los religiosos de su época y él está Conocedor. acudiendo a Jesús de noche en una manera como escondida, secreta, para no ser visto y quizás avergonzados por sus colegas religiosos. Pero él está inquieto, él tiene esta inquietud que quizás, como tú mencionabas, algunos los que nos escuchan o ven tienen. Y es Jesús, y cuando yo escucho de Jesús y de lo que él hace, de lo que él es, me genera una inquietud. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo puedo acercarme a él? Y él se acerca a Jesús y Jesús le dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo creo que lo primero que Jesús quería decirle a Nicodemo es precisamente eso que estamos hablando, y es, Nicodemo, no, aquí no te voy a decir algo que tú puedes hacer, porque otro pasaje en la vida de Jesús con el joven rico es, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le preguntó el joven rico. Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y no pudo hacerlo. Yo no creo que el punto de Jesús es que estuviera dándole una ley o algo, un mandamiento para que si este joven lo cumpliera, entonces ahora sí podía él haber obedecido perfectamente los mandamientos, sino que Jesús está señalando al corazón porque Jesús lo conoce y sabe que hay algo que él no puede hacer. Y lo que quiere Jesús que él entienda, que es lo mismo que yo creo que pasa con Nicodemo, es que no hay nada que él pueda hacer por sí mismo para cambiar, para resolver su problema. Así como uno no puede nacer de nuevo por sí mismo, sino que uno vino al mundo porque alguien lo trajo, ¿verdad? Y vino a la realidad de la existencia por la voluntad de Dios y por la voluntad de sus padres. Uno no se trajo al mundo. De la misma manera, uno no puede venir a la vida o cambiar por su propia fuerza, sino por el trabajo de Dios. Dicho eso, entonces, ¿qué podemos hacer si se supone que Dios es el que tiene que hacer? Bueno, Correcto. Ahí, por ejemplo, pastor, y disculpe que lo interrumpa, yo creo que las personas están escuchando en este momento. Seguramente todas las personas que ya han recibido al Señor y que el Señor está en el trono de su corazón y gobierna su vida, aún con las luchas que tenemos permanentemente con el gobierno de Dios en nuestra vida, esas personas probablemente se están preguntando, pero bueno, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? La misma pregunta de Nicodemo, que tiene que ver con el asunto de que cuando la persona ya se está haciendo esta pregunta, usted lo mencionaba ahorita, pastor, es que el Espíritu Santo te está inquietando. El Espíritu Santo te está diciendo, mira, tú tienes que nacer de nuevo y no lo puedes hacer por ti mismo con ningún paliativo, con ningún método que tú mismo tengas. Eso es. Y la respuesta será la misma que Jesús le dijo a Nicodemo, y es, te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Bueno, déjame explicártelo. Significa, en primer lugar, que entiendas que el problema que tienes es tan grave que no lo puedes resolver tú mismo, Ajá. por lo que requieres una intervención fuera de ti, externa. Alguien que realmente tenga el poder de ayudarte, porque tu realidad es que tú no puedes hacer eso. ¿Cómo se hace eso? Es, uno, reconocer, y eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es por lo menos dos cosas. Lo primero es reconocer que tienes un problema tan grave que es que tu corazón está muerto, es una piedra, y que tú no lo puedes cambiar ni darle medicina y necesitas que te lo cambie. Reconocer que ese es tu estado. Y número dos, reorientar tu vida. Y esto es poder entender que si sigues tratando de ponerle paliativos, dándole algunos analgésicos a tu corazón, de buena conducta, de buenos pensamientos, de lecturas de autoayuda, eso no va a solucionar el problema. Eso te va a calmar un momento el dolor, pero después va a volver a regresar, porque lo que necesitas es cambiar tu vida, es dejar de caminar de espaldas a Dios y volverte al camino y comenzar a caminar mirando hacia el Señor. Eso es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Así que el primer llamado
para esta nueva vida, para este nuevo corazón, para volver a poner a Dios en el trono del corazón es arrepiéntete de tus pecados. ¿Qué es eso? En la práctica, reconoce que tienes un problema incurable y dos, a raíz de ese reconocer, reorienta tu vida hacia el Señor y que Él pueda ser la persona que venga en tu rescate y en tu ayuda. Así que eso sería lo primero que le diría a las personas que nos ven y se están preguntando por eso, es arrepentimiento. Lo segundo es confiesa el señorío de Jesucristo y confía en que la obra de Jesús es suficiente para el perdón de tus pecados. Date cuenta que tu problema era tan serio que Dios necesitó enviar a su Hijo a morir en una cruz para resolver el problema. Eso muestra la gravedad del asunto. Lo que tú tienes que hacer no es comenzar a hacer cosas tú, sino confiar en que la solución que Dios te proveyó, que fue uno que viniera a morir en tu lugar, es suficiente para ti y que pongas tu completa confianza en la persona de Jesús como aquel que vino a darte un nuevo corazón. Jesús lo dijo, yo vine a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos. Nosotros estábamos ciegos a los propósitos de Dios. Jesús vino y vino a darnos vida y vino a darnos vista a los que estábamos ciegos y vino a cambiarnos el corazón. Arrepentimiento y confianza serían las dos cosas que le diría a esas personas que tú nos estás describiendo, Alejandro. Exacto. Y es como que tomar en cuenta que esa inquietud del Señor por la que todos hemos pasado, quienes hemos recibido al Señor como nuestro Salvador y Señor, en nosotros hemos experimentado como esa inquietud, ese llamado, esa desazón que llamo yo, ese mal sabor de boca de que como que las cosas no van bien, ¿cierto? Independientemente de si todas las cosas me están funcionando bien, hay algo en la vida que no está bien. Ese algo en la vida es como el llamado del Señor, ¿no es cierto? Y es la propuesta del Señor decirte, de decirnos a cada uno de nosotros que no sigamos manejando nuestra vida por cuenta propia, sino que la entreguemos a Él para que Él sea quien la esté guiando. De algún modo es como recibir la propuesta del Señor de que sea Él el que gobierne nuestro corazón y nosotros estamos a puertas de decirle, sí, yo acepto que tú seas el Señor de mi vida, no quiero vivir de cuenta mía, como decimos popularmente, sino que quiero que seas tú el que guíe la vida mía. Yo creo que es algo así como esto, pastor. Sí, exactamente. Es bajar los brazos, es que el punto al final del día, por cualquiera que sea el ídolo que hayamos sentado en el corazón, al final del día soy yo el que tiene el control. Yo estoy viviendo para mis deseos, para mi placer, para mi gloria. Y lo que le da el lugar a Dios es que yo tome la corona mía que tengo ahí puesta en mi cabeza, me la quite y se la traiga ante los pies del Señor y decirle, Señor, yo no quiero Amén. seguir siendo más el rey de mi vida. Me paro de este trono y por favor, toma tu lugar en mi vida porque ya he probado que soy muy mal gobernante de mi propia vida. Tengo un reino de una persona que soy yo y ni siquiera puedo conmigo. Mi vida es un desastre, por lo que ya me he comprobado en mi propia experiencia que me va muy mal gobernándome a mí mismo. Por favor, ven tú y gobierna mi corazón, toma tú el reinado, siéntate en tu lugar, en el lugar que te corresponde. Eso es básicamente lo que hacemos nosotros cuando nos damos cuenta de esa profunda necesidad de cambio que tenemos. Y lo que tú decías es cierto, y lo dijimos en episodios anteriores, son esas cosas que nosotros creemos que son malas, que se sienten mal, ese amargo sabor, termina siendo algo muy bueno. Alguien dijo que para que el evangelio y la salvación nos llegue a saber dulce, primero el pecado nos tiene que saber amargo. Y creo que eso es una gran verdad. Tenemos que llegar a un punto en nuestra vida de estar tan hartos, ¿verdad? Tan aburridos de nuestra vida gobernada por nosotros mismos y tan decepcionados de nuestro propio reinado, que podamos decir, necesito a alguien más, necesito algo más. Y entonces ahí es cuando vemos a Dios desde los cielos diciendo, a eso vine, a rescatarlos y para eso envié a mi Hijo a la cruz, para rescatar a personas que como tú hoy se reconocen perdidas y que requieren un Salvador y alguien que los vuelva a llevar al camino. Y esa es la obra del Evangelio. Sí, es algo como que, digamos, en nuestra experiencia,
Cada ídolo que nosotros construimos es algo así como una cárcel, ¿no es cierto? Como que creamos nuestras propias normas. Ese asunto de la autonomía digamos, un sofisma, es un espejismo, porque yo no puedo crear mis propias normas, yo no puedo vivir de acuerdo con mis propias normas. Entonces necesito una norma superior. Esa norma superior no es otra que la verdad. Y la verdad hemos reconocido nosotros que es una persona, no es un sistema filosófico, no es todo un contenido teórico, ¿no es cierto? Sino que la verdad es una persona que caminó entre nosotros y que nos está llamando a la verdad. Porque cuando nosotros caminamos en los preceptos del Señor, estamos caminando en la libertad del pecado, la libertad de la condenación y la libertad de la muerte. Creo que ese llamado del Señor que está haciendo en este momento a algunas personas que nos escuchan, seguramente te va a dar mucha tranquilidad cuando tú le digas al Señor, sí, yo quiero que tú gobiernes mi vida, yo quiero que seas tú el que me oriente, porque yo he reconocido que tengo un problema y mi problema es el pecado. Y también he reconocido que necesito el perdón de esos pecados y tú eres el único que puede hacerlo. Tú eres el único que me puede llamar a libertad. Tú eres el único que puede transformar, como decíamos la vez pasada, mi pasado de condenación y el que me puedes llevar no al futuro, sino a la eternidad. Así es, así es. Sí, y que si nos estás escuchando, yo sé que tú estás pensando en cambios muy puntuales en tu vida, cambio de tu matrimonio, cómo podemos cambiar este matrimonio que está hecho pedazos, el cambio de tus hijos, quizás que están entregados a algún vicio, el cambio de tu ira, por ejemplo, que te dan arrebatos de ira y no sabes ya cómo controlar y le has hecho daño a tantas personas. Y lo que tú piensas, dígame cómo cambio eso, cómo Dios puede cambiar eso. Mira, como hemos dicho en episodios anteriores, todo cambio horizontal necesita primero un cambio vertical. En la medida en que tu vida sea transformada por Dios y tú arregles tu relación con el Creador, entonces los cambios que queremos ver hacia nuestras relaciones serán posibles. Pero si te enfocas en primer lugar en tratar de cambiar las cosas horizontales, la relación con tu esposo, con tus hijos, con tus finanzas, con tu concepto de ti mismo o de ti mismo, vas a fracasar porque esas simplemente son consecuencias, malas consecuencias de una mala relación que yo tengo con Dios. Cuando esta relación se organice, entonces lo demás podrá volver a su lugar, porque fue precisamente en Edén cuando esta relación se dañó y Adán y Eva desobedecieron a Dios como su padre, que todo lo horizontal se dañó. De la misma manera se da la solución. Primero viene de arriba hacia abajo y luego entonces horizontal. No es de abajo hacia arriba, porque no soy yo el que puedo resolver mi problema con Dios. Ya hemos dicho eso. No podemos por nosotros mismos. No hay una escalera que nos suba al cielo. La escalera que hay fue que Dios descendió por ella en la persona de su Hijo. Dios descendió del cielo y vino y habitó como uno entre nosotros y murió en la cruz del Calvario para llevarnos de nuevo a una relación correcta con Él. Cuando eso pasa, lo que la Biblia dice es que somos nuevas criaturas. Y en esa novedad de vida, entonces se empieza a ver reflejada en las demás relaciones. Arranca por ahí, querido amigo y amiga que nos ves. Primero, organiza tu relación con el Señor. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué puedes hacer para nacer de nuevo? Si nos preguntas, las dos cosas que hemos mencionado. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu confianza en Jesús para salvación. Me hace acordar esto, pastor, de que el Señor no empuja la puerta, sino que en Apocalipsis 3:20, eh, yo diría que mal citado por estos días, en Apocalipsis 3:20 hay una promesa preciosa y es que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y allí está como de qué manera la relación vertical con el Señor, cuando nosotros le abrimos la puerta, organiza nuestra vida. Pero el Señor quiere no solamente ser tu Señor, sino también que se presente a ti como tu Salvador, porque necesitamos un Salvador. Necesitamos alguien que nos redima, alguien que
que, que pague por nosotros. Y eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz. Pagó por nosotros un precio muy, muy alto, sin que hubiera ningún merecimiento en nosotros. Entonces, creo que esta es la manera en que nosotros destronamos al principal ídolo que tenemos en el corazón, que somos nosotros mismos. Entonces, que lo hemos dicho a lo largo de esta presentación del día de hoy. Y permitamos, como decía el pastor ahorita, que sea el Señor el que tome la corona, el que guíe nuestra vida para la gloria de Él mismo. Amén. El mismo Dios nuestro Señor. Amén, amén. Y para ir cerrando, quisiéramos animarles, quizás tú ya estás en Cristo y te dices, pero bueno, yo aún estando ya en el Señor, caminando con el Señor, veo que en mi vida hay cosas que todavía no son como deberían ser. Todavía sigo batallando con algunas cosas que yo sé que necesitan cambio. Entonces, el episodio de hoy se ha centrado mucho en lo fundacional y es la necesidad de Jesús gobernando mi vida para que los cambios sean posibles. La próxima semana lo que vamos a hacer en nuestro siguiente episodio es tratar de responder, bueno, si ya estoy en Cristo, ¿cómo puedo mantenerme en una disposición de cambio? ¿Cómo se va dando esa transformación mientras camino con Cristo? Porque no es que es algo mágico, que ya estás en Cristo y entonces tu vida cambió, ya no hay más problemas, ya no hay más necesidad de cambio. No, el cambio es un proceso. Y lo que vamos a ver la próxima semana es cómo podemos mantenernos cambiando una vez ya Cristo está sentado en el trono de nuestro corazón. Eso para animarles para que no se pierdan nuestro último episodio de esta primera temporada que será la próxima semana. Por ahora, permítanos orar y quisiera pedirte, Alejandro, si puedes cerrar la oración y pedir al Señor que nos bendiga, especialmente a aquellos amigos y amigas que están sintiéndose llamados por el Señor al arrepentimiento y a la fe para que su corazón pueda ser cambiado. Así que oremos y permítenos orar también por ti ahí a través de tu pantalla. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Señor, abre el corazón de las personas que nos están escuchando, personas que tú has venido inquietando, Señor, con ese mal sabor de boca, como con esa desazón, a pesar de que todo parece funcionar bien, a pesar de que las personas que están alrededor dicen, tú no tienes ningún problema, tú no tienes ninguna situación, tú antes deberías ser muy agradecido con la vida que te ha dado todo lo que tienes. Pero para esas personas que están en necesidad, para esas personas que no tienen necesidades económicas o materiales, pero todos nosotros tenemos algo en común, y es que tenemos la necesidad de ti, Señor, como nuestro Señor y nuestro Salvador. De tal manera que aquí oramos con estas personas que están escuchando este episodio del día de hoy, para que ellos abran la puerta a ti, Señor, para que sigan siendo inquietados por ti y puedan descansar, Señor, descansar en tu casa, descansar, Señor, en tu regazo, descansar, Señor, en el abrazo que tú les das, como el abrazo que le diste al hijo que se había ido durante mucho tiempo y regresó, y tú le señalaste que tú eras su papá. Nosotros en esta mañana, en esta tarde, nosotros lo que hacemos es orar en comunión para que las personas te reciban a ti como su Señor y su Salvador, y también para que aquellos que ya confiamos en ti, Señor, estés actualizando nuestra conciencia de dependencia permanente de ti. Así que te bendecimos, Señor, de modo especial, y pedimos que tú habites en nuestro corazón y que seas tú quien nos guíe. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amigos. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides, suscríbete al canal. Te esperamos en nuestra próxima entrega.